Bueno, antes del corte habíamos hablado, bueno, habíamos dejado una pregunta en el sentido de, bueno, el ser humano piensa en tres dimensiones, largo, ancho y alto, el volumen, digamos, pero bueno, te di el ejemplo, digamos, si hubiese otros seres que piensan nada más que en dos, ¿cómo nos verían? ¿Y cómo nos verían si hay uno que piensa en una cuarta dimensión, si hay otro mundo dentro de nuestro? Y también se me ocurrió dentro de la pregunta agregarte algo, porque cuánto es la tecnología para entender, digamos, todos estos procesos, toda esta tecnología que avanzó, cada vez son más datos, cada vez son más memoria que tener nuestra computadora para el ser común, así que me imagino lo que es para la ciencia. Siempre me acuerdo, hace, no sé, 15 años será, un disertante hablando de estos temas, saca su BlackBerry, así que seguro debe ser hace como 15 años, dice, este teléfono tiene más memoria y más capacidad que aquella computadora que en el año 69 usaron Estados Unidos para llevar el hombre a la luna, ¿no? Entonces digo yo, caramba, hasta entonces Argentina podría meter un hombre a la luna ya, como puede meter satélites, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el límite, digamos, de esto? ¿Cuánto tiene que ver la tecnología en esto para entender este movimiento de los sistemas, ¿no? Yo te diría, me estás tirando un hueso que no voy a terminar nunca de comer, ¿no? Es como darle un hueso de dinosaurio a un perro, a un pequinés. Bueno, sacarle lo mejor, 5 minutos, me y voy a después lo dejamos. enloquecer. Pero te empiezo por lo siguiente, la gran revolución tecnológica, el cambio de paradigma es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un cambio cuántico, sino es algo que ocurrió de golpe, sino que viene evolucionando desde hace decenas de años. Y las limitaciones que teníamos para poder evolucionar esa inteligencia artificial eran las que vos te referías. Por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, eso fue en el año 88 más o menos, yo sí había hecho un modelo muy complicado, mucha matemática, muy complicado, y lo tenía que correr una computadora. Y no teníamos computadoras en los laboratorios del Instituto de Ingeniería Eléctrica que lo permitieran correr. Yo tenía que usar la computadora de la universidad. La computadora de la universidad era una VAX 11-780. Ocupaba todo un piso. Si estamos hablando del año 88, 87, por ahí. Todo un piso de un edificio. Era gigantesca. Tenía 3 discos, 2 discos de 70 megabytes cada uno. ¿Sí? Para darles una idea, hoy ustedes compran cualquier teléfono y tiene 128 gigabytes, ¿sí? Que son 128 millones. Ese es más. Es muchísimo más grande, órdenes de magnitud más grande. La capacidad operacional, el número de operaciones de punto flotante que podía realizar son órdenes de magnitud mayor. Estamos hablando de una evolución monstruosa en la capacidad computacional y la capacidad de almacenamiento de datos. Lo que antes tomaba las supercomputadoras de los años 90, las famosas Craig, tenían sótanos llenos de esas computadoras para hacer análisis, que Dios sabrá qué es lo que analizaban los servicios de inteligencia en Estados Unidos. Hoy lo podés hacer con un solo teléfono. Es impresionante el avance. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que sabemos más? Y bueno, uno puede relativamente decir, sí, sabemos un poco más. Pero cuando lo enfrentamos para tratar de tener una idea relativa del saber más, yo te diría que si lo ponemos a Dios como que Dios sabe todo, ¿no es cierto? Y nosotros nos queremos comparar con algo para poder tratar de entender cómo estamos nosotros con respecto a Dios, viendo cómo otra cosa está con respecto a nosotros. Yo nos pondría a la altura de quizá de un mosquito, o de una hormiga, quizá no, pues está muy organizada en forma de colonia, pero alguno de esos bichos un cascarudo, ese es un buen ejemplo, somos un cascarudo. Nuestra capacidad de comprender el todo, ¿sí? Es la misma capacidad que tiene un cascarudo de comprender la tecnología que tenemos nosotros hoy. Es para dar ubicarnos, ¿no es cierto? Porque si no, el ser humano muy rápidamente se transforma en megalomaníaco. Esto es muy interesante porque fue descrito por un premio Nobel de Economía, Kahneman, en su libro, creo que se llama Pensar bien, pensar mal, o al revés, pensar mal, pensar bien, no me acuerdo. Uno de los sesgos del pensamiento que él explica en su libro es que todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor
para poder sobrevivir mentalmente sin volvernos locos, para poder explicar. Imagínense ustedes en un mundo primitivo, cuando el ser humano empezó a evolucionar, las cosas que pasaban alrededor que no teníamos idea de qué se trataban. Nuestro cerebro nos crea explicaciones simplistas, que nos dejan contentos. Vemos cosas que pasaron en el pasado y le damos una explicación muy simplista. Y esa explicación está bien, ya está. Podemos seguir viviendo, no nos tenemos que preocupar más porque fue, no sé, en algún momento será porque los sapos saltaban mal, otro momento porque las brujas de acá o lo que fuere, pero inventábamos una explicación que nos dejaba contentos, nos satisfacía y ya está. Es un sesgo de la personalidad, donde fenómenos complejos los tendemos a explicar en forma simplista. Eso ocurre muchísimo y es peligrosísimo, porque es lo que hace que tomemos medidas y hagamos cosas de las cuales no estamos seguros que va a pasar. Por ejemplo, hoy con lo que está haciendo la Reserva Federal Norteamericana, que tiene los modelos más sofisticados del mundo, tratando de solventar o de paliar la crisis económica que creó el parate de un mes que tuvieron en Estados Unidos, y que ahora están tratando de rearrancar y no lo logran, o lo están logrando solamente parcialmente. Esa inyección de trillones de dólares, que en español sería billones, millones de millones de dólares, no sabemos si a la economía, ¿se acuerdan que hablábamos de la homeostasis que tenía que estar en equilibrio? No sabemos si eso lo va a desequilibrar. Y si lo desequilibra, lo grave es, no sabemos a dónde va a ir. Es imposible saberlo. Hoy en día vos vas a una compañía financiera de Wall Street y vas a encontrar más físicos que economistas. Porque la física, el tratar de entender los sistemas complejos, es toda una ciencia complejísima para la cual los que se formaron en economía no estaban preparados para toda esa matemática y modelamiento. Entonces los físicos terminan haciendo predicciones mucho mejor que los economistas, y los de Wall Street inmediatamente, venga, si vos podés predecir el mercado, venía a trabajar contigo. Buen dato. pero eso sí. No, tendría que llamar el Banco Central entonces, ¿no? En este momento. Los economistas buenos de acá de Argentina, esto lo saben, me consta. Yo, aparte estudié en la Ditela, mirá que no quiero ser agresivo ni insultar a nadie, pero hubo un momento en el año 2011, que yo estuve viviendo por unos meses acá en la Argentina, 2012, perdón, que yo pensaba que la tribuna estaba jugando el partido del Mundial y los jugadores de la selección estaban en la tribuna. Digo, está todo dado vuelta. Digo, son todos tarados en Argentina, no puede ser. Y de pronto hice mi maestría en negocios en la Ditela y dije, no, hay gente inteligente, hay mucha gente inteligente. Pero había una distorsión monstruosa de cómo se estaban haciendo las cosas que nos iban a llevar a problemas que se manifestaron, ¿no es cierto? Creo que no tengo que repetir cómo perdió el partido que estaba en el poder en el 2015, ¿no es cierto? Pero dando lugar sin entrar en el tema político, tratando de mantener la pregunta que vos me hacías, el ser humano tiene una capacidad muy limitada de entender sistemas complejos. Y lo peligroso es creer que uno los puede comprender y tratar de generar cambios drásticos, por ejemplo, aprovechando una situación. No sé, si yo estuviera discutiendo con mis compañeros del Colegio Nacional que estaban en el área comunista hoy, yo me puedo imaginar perfectamente lo que ellos me estarían diciendo sobre esta situación. Destruyamos el capitalismo, porque ese era el objetivo. Y en ese momento, Julio, no lo podemos destruir en forma pacífica, tenemos que hacerlo en forma violenta. Y yo le decía, no, los medios no justifican los fines, porque no tenemos forma alguna, como limitados que somos como seres humanos, de poder ver cuáles van a ser los fines. Yo veo muchos filósofos y sociólogos argentinos muy buenos, o economistas, como creo que de Pablo es uno de ellos, dice, yo no hago predicciones, futurología no. Y tiene toda la razón del mundo, son tipos que están muy conscientes de los sesgos del pensamiento de Kahneman. Cuando vos haces futurología es porque vos estás asumiendo que tus modelos mentales son capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Cuando vos sabés cómo funciona el sistema, aunque tu cerebro te diga, yo puedo predecir, vos sabés que no podés. Es decir, que quiere decir que cuando se habla de economía post-pandemia, cómo va a ser el mundo post-pandemia, cómo va a ser nuestra agricultura post-pandemia, cómo va a ser nuestras exportaciones post-pandemia, buena suerte. Nos callamos la boca. Lo mejor que puedes hacer es callarte la boca, porque la realidad es no tenés forma alguna de saberlo. ¿Sí? En este momento, las perturbaciones que le hemos metido al sistema mundial, no solamente argentino,
Argentina tiene sus particularidades. Son terribles. No tenemos la menor idea cómo va a evolucionar esto, hacia dónde va a ir. Las salidas pueden ser infinitas. Bien, pero sí hay un punto importante. Gerardo, déjame que termino con este pedacito, que es muy importante, que era una de las dos cosas que me preocupaban de Argentina, que no llegué a mencionarla. La número dos que me preocupa, y es la más importante de todas, es si algo sabemos en biología y en sistemas, es que todo sistema rígido desaparece. Los únicos sistemas que sobreviven son los que evolucionan, los que se transforman fácil y rápidamente. Cada persona, cada ser humano dentro de la Argentina es un operador económico, es una célula, un ente que tiene independencia y capacidad de pensamiento. Si yo los dejo a todos ellos crear lo que necesiten crear para sobrevivir, van a crear. ¿Qué van a crear? Bien. Yo no tengo la menor idea. ¿Me entendés? Por más conocimiento e inteligencia que tengas, no tengo forma alguna de predecir la creatividad de mis congéneres, y menos de los argentinos que son extremadamente creativos. Ni idea. Ahora, pero sí. yo no los dejo crear porque fuerzo el sistema en una rigidez absoluta, donde vos no podés echar, vos tenés que seguir pagando, vos tenés que seguir haciendo esto, vos aquello. Yo genero rigidez en el sistema y genero un solo núcleo de pensamiento sobre cómo tenemos que evolucionar. Estoy sacando la flexibilidad evolutiva del sistema. Los países que mejor les van a ir, y esto sí es una predicción, porque no estoy diciendo qué va a pasar porque no lo sé, pero lo que sí sé es que históricamente los sistemas que perduran son los que son flexibles, los que se pueden adaptar rápidamente a los cambios. Bien, eso sí lo puedo decir. Bien, eso bien, es una característica. Pensando como país, digamos, y viendo porciones chicas, digamos, de todo ese sistema, ¿no es cierto? A ver, pensemos como un sistema de la soja en el mundo, ¿no? Hay 3 países que la hacen, nosotros la transformamos como principal país, hacemos el principal exportador de aceite, de harina de soja, hay pocos que consumen, digamos, en forma importante, y todo esto se afectó. Nosotros podemos llegar a pensar qué va a pasar con la soja, donde por supuesto tiene mucho que ver esta pelea entre China y Estados Unidos, cómo cambia el valor, el precio. Nosotros podemos entrar en un pequeño mundo, un pequeño subsistema y decir, bueno, ¿qué puede pasar? Y adaptarnos para seguir siendo, a ver, los primeros en el mundo en esto, cómo podemos llegar a cambiarlo, cómo podemos a mejorar, es decir, podemos tener alguna forma de ser flexibles en ese sentido y permanecer como líderes desde el punto de vista económico en ese mundo. Ahí tocaste el punto. Vos fíjate que empezaste con suposiciones, ¿eh? Vos estabas haciendo un montón de suposiciones. Una de las suposiciones es va a seguir existiendo el transporte marítimo barato. Eso implica que va a seguir habiendo combustible barato. Eso implica que van a seguir existiendo los pozos petroleros que producen, bla, bla. Hay toda una cadena de suposiciones en el camino. Le vamos a exportar soja a China. Hay toda una cadena. China va a seguir organizada y no van a tener una revolución interna. En este momento, yo no te estoy diciendo que va a ocurrir una revolución, ni que no va a ocurrir. Lo único que te digo es, no sabemos lo que va a ocurrir. El sistema va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? No tenemos la menor idea. Probablemente va a cambiar. Lo más probable, lo que usualmente pasa, pero no quiere decir que vaya a pasar esta vez, es que los cambios se aceleran. Lo mismo que iba a pasar, pasa pero más rápido. ¿Sí? Eso es lo usual. El nivel de perturbación que ha tenido el sistema es tan enorme que ni siquiera sabemos si eso es lo que va a pasar esta vez, pero es lo más probable. Si hablamos de probabilidad, no de futurología, es lo más probable. Ahora, al final terminaste tu pregunta diciendo, ¿hay algo que podamos hacer para ser más flexibles? Bueno, ustedes son los que mejor lo saben, los productores. Porque básicamente hay que flexibilizar todo. ¿Para qué? Para que a medida que los cambios se produzcan en direcciones no esperadas, nosotros digamos ningún problema, ¡bum!, podemos cambiar. Eso es decir, tener un plan B, tener un plan C, por si pasa esto, por si pasa lo otro. Cuando vos construís, vos podés tener tu plan A y tu plan B, que es lo normal, ¿no? Un plan de contingencia si esto no ocurre. Pero construido en tus planes de contingencia, ¿sí?, tenés que tener versatilidad y flexibilidad. Todo tiene que tener flexibilidad. Si pasa esto, hago esto, si pasa aquello, hago aquello, y vos tenés que tener la flexibilidad de poder cambiar. Y gran parte de la flexibilidad es no querer tener planificación centralizada. Cuanto menos centralizada sea la planificación, más gente vas a tener haciendo cosas distintas.
que quizás son las que después van a usar todos, porque esas son las únicas que funcionaron. No sé si me entendés, quizás te puedo dar un ejemplo. Vos tomás una persona, ¿no es cierto? A mí me pasó esto mucho en Estados Unidos, donde tomamos personas que venían de un sistema rígido, venían de México, se estaban muriendo de hambre, no habían tenido nunca una oportunidad en la vida, les daban una ayuda social de mínima, un sistema de salud pero desastroso, venían con los dientes todos caídos, llegaban a Estados Unidos y desesperadamente en forma ilegal a hacer cualquier cosa. Y era gente que no había tenido oportunidad nunca en la vida. Vos los traías o los adoptabas, los traías a tu casa, por supuesto, los traías a tu casa con alguna función, algún servicio. Todos tenemos que tener un equilibrio en lo que damos y lo que recibimos. Y vos le decías, bueno, limpiame la casa y yo te voy a dar tal tipo de ayuda. Entonces te encontrabas que te limpiaban la casa y vos le dabas la ayuda, y vos les dabas la oportunidad de empezar a educarse y a tener oportunidad. Yo sé que yo tengo mucha gente, no voy a decir cientos, pero más de uno, y esto fue la que fue fabulosa en esto, era mi esposa, que ella era asistente social, empezó como traductora y terminó actuando como asistente social al punto que se ganó asistente social del año en el condado de Anoka, en Minnesota, ¿no? Ella trabajaba con la gente latina, y vos le dabas una oportunidad muy pequeña, y esa gente que nunca había tenido una oportunidad, terminaron, hoy, nos escriben todavía, cada tanto aparecen, terminaron teniendo 10, 20 casas, alquilándolas, y empezaron limpiando casas. Todo lo que se le dio fue la oportunidad de. Si yo ahora a esa persona la mantengo encerrada y todo lo que hago es pagarle un plan social o lo que fuera, y no le genero la necesidad, fíjate que esta gente estaban tan desesperadas que se escaparon a través del desierto y se fueron a Minnesota, donde las temperaturas en el invierno son de 30 bajo cero. No se fueron a San Diego, ¿no? Sí. O a Texas, se fueron a Minnesota. ¿Por qué? Porque habían escuchado que en Minnesota había mejores planes de salud, lo cual era cierto. En ese momento había mejores planes de salud, año 90, la década de los 90, cuando estaba Bill Clinton, muchísimos planes había, y muy buenos, que les daba a la gente oportunidad para que ellos salieran. Ahora, el contraste, que era muy duro, era las personas de color que hacía 20, 30 años, desde que se creó lo que allá se llama el Plan de Acción Positiva, donde a igualdad de condiciones entre una persona blanca y una persona negra, vos le das el beneficio a la persona negra. Si vos recibís cualquier subsidio federal o tenés negocios con el gobierno en cualquier nivel, si vos entrevistás a dos personas y las dos son iguales, vos tenés que contratar a la persona de color. ¿Sí? Eso es un plan de acción positiva que curiosamente acá en Argentina nadie lo conoce, y por eso aprovecho esta oportunidad para difundirlo, porque nunca escuché hablar de esto y la gente me pregunta, porque me dicen barbaridades, y yo le digo, no, pero no es así, es justo al revés. Si algo se hace, se favorece a la persona de color. Hay unas peleas terribles con las universidades, porque en las universidades de élite, donde quieren entrar la gente de élite, vos tenés el pibe que se mató para tener el promedio más alto para poder entrar, digamos, a Harvard o al MIT, y lo de Harvard y el MIT tienen una cuota de gente de color que tienen que poner, y a igualdad de condiciones tienen que elegir al de color. Y tienen una cuota mínima. Y eso es no es en un estado, Estados Unidos eso completo. Es federal. No, esto es federal. Es federal. Le llaman affirmative action. Buscarlo después en Google si querés, acción afirmativa, affirmative action. Y esto se hizo, ¿por qué? Porque se dijo que después de tantos años de desventaja, por el tema de la esclavitud y el abuso y la segregación, la discriminación, después de años de desventaja, había que darles la ventaja. Una compensación. Una compensación, había que hacer 2, 3 generaciones de ventaja. Y hay muchos que dicen, pasó, ya le dimos la ventaja por muchos años. Pero vos te encontrabas con la gente que nunca había tenido ninguna oportunidad, que vivían allá hay muchos edificios de departamentos, que serían el equivalente de lo que acá nosotros tenemos en villas, allá lo tienen edificios de departamentos, pero serían como las nuevas construcciones que se habían hecho en los últimos años del gobierno de Macri para tratar de darle habitaciones a la gente de las villas. En Estados Unidos está lleno de esos edificios y edificios y edificios donde vive toda gente que si no viviera ahí, viviría en una villa. Y el Estado le da un mínimo ingreso por Social Security, muchos problemas mentales. Estados Unidos es un desastre en el manejo de los problemas mentales. En el mundo hay A, B, C, D para calificar a los países en manejo de problemas mentales. Estados Unidos lo más que tiene es una C,
no es bueno para nada. No es todo virtudes, tiene muchos defectos. Claro. Es muy cruel en ese sentido el manejo de problemas mentales. Pero esta gente, cuando vos ibas a uno de estos edificios, y te tocaba como asistente social, esto me contaba mi esposa, te tocaba una familia latina, todos contentos, todas las asistentes sociales, enfermeras, todos querían ir a ayudar. Ajá, ¿Por qué? ajá. Porque recibían respuesta. Vos le dabas la oportunidad y los tipos saltaban, le chupaban los conocimientos desesperadamente, hacían todo lo que les decías y salían. La satisfacción para el asistente social era enorme. Ahora, vos te tocaba una familia de color que hacía 30 años que hacían droga, traficaban droga, se prostituían, etcétera, 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 y la verdad que se querían ir. Nadie quería agarrar a esa familia. Como mi esposa había empezado por el tema de la ayuda, como se dice, empezó con, se dice, ¿cómo se dice? Cultural liaison, es un enlace cultural entre la comunidad norteamericana y la comunidad latina. Como ella es norteamericana, pero se crió en la Argentina, ella tenía la habilidad de pensar de las dos formas. Ella se integraba al 100% con la comunidad norteamericana y también entendía perfectamente a la comunidad latina. Es como que estaba partida al medio, ¿no? O está partida al medio hasta el día de hoy. Tiene sus mejores amigas norteamericanas y latinas que son totalmente distintas. No se puede ni... Es impresionante, pero... entonces le permitía establecer el puente, ¿no? Para ir de un lado para el otro. Entonces ella siempre iba empezaba a actuar de asistente social, pero con los latinos, chocha. Pero ella veía las otras, las norteamericanas, y no querían saber nada de ir con la comunidad de color. Porque ya era gente que hacía generaciones que había tenido oportunidad, no había salido. Y ojo que no estoy diciendo que sea necesariamente genético esto. Esto puede ser congénito, es decir, y formativo. Cuando esta gente está en este ambiente por tantos años, ya la madre no se alimenta bien antes de quedar embarazada, y eso es fundamental. La madre sufre estrés de todo tipo durante el embarazo, y eso actúa epigenéticamente sobre el feto. La madre se alimenta mal, usa alcohol, usa droga, fuma, sobre todo marihuana, es terrible en Estados Unidos, y eso afecta al cerebro del bebé. Cuando el bebé nace, lo alimentan mal. Eso hace de que no le funcione bien el cerebro, y se produce toda como una trampa, ¿no es cierto?, sociológica, en el cual siguen viviendo en ese sistema, en el cual así las nuevas generaciones se van magnificando, calculo, con las nuevas generaciones este problema. Se establece como un equilibrio, ¿no? Una homeostasis donde el sistema los ayuda económicamente porque tienen problemas mentales, porque esto, por aquello, y terminan todos viviendo sin producir nada. A la vez el que vive sin trabajar se deprime, es todo, y ya el cerebro no se le formó bien, salen con un IQ, un coeficiente intelectual muy bajo por la formación. Es decir, no es que porque sean negros tal cosa o porque sean latinos y blancos son mejores. Es porque han evolucionado en un sistema que no les permite la salida. Es muy difícil cortar esas cadenas. Muy, muy difícil. Y en una sociedad libertaria como Estados Unidos, lo que la gente dice es, si vos te querés drogar, drogate, es tu problema. ¿Sí? Es una sociedad, algunos estados son de bienestar, donde al que tiene problemas lo ayudan más, y otros estados no, son mucho más crueles, donde al que tiene problemas no le dan ninguna ayuda. En Boston han llegado a poner a la gente a los homeless en hoteles cuando se han quedado sin habitaciones para ellos. El Estado les ha pagado hoteles. Pero bueno, eso es un extremo. Texas es el otro extremo, ¿no es cierto? Ahí no es nada de bienestar Texas. Entonces tenés todos los extremos. Bueno, aparte hay un sistema federal que se respeta, incluso ¿no? En gran parte. Pero el sistema federal que se respeta más que nada es el sistema de impuestos. El sistema federal llega a la gente a través de los impuestos, porque el impuesto en Estados Unidos es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? No hay otro impuesto casi. El único impuesto que vos pagás es el impuesto a las ganancias. Vos no ganás nada, no pagás nada. Entonces es muy fácil, por eso te digo, es muy adaptativo. Yo quiero crear una empresa, llamo por teléfono a la Secretaría de Estado y por teléfono me creo la empresa. Y me preguntan, ¿qué artículos de incorporación quiere? Yo le digo los artículos básicos. Ya está. Me incorporaron con los artículos básicos, en 2 horas tengo incorporado y me costó $200. ¿Sí? Es facilísimo incorporar una empresa. Y cuando hago la declaración de impuestos, a fin de año, si no gané un mango, yo pongo, no gané un mango y tuve tanto de pérdida.
y me permiten hasta deducir las pérdidas de mis ingresos personales. Por eso Entonces todo yo el gané mundo, plata por mi trabajo, perdí en la empresa y puedo deducirlo. claro, sí, aparte pasás todas las boletas, no solamente las de tu empresa. No, eso no te ¿No? creas. La gente, hay abuso como en todos lados, siempre hay un porcentaje de abuso, pero la gente es muy respetuosa del sistema americano. La típica conversación es, vos le decís a un tipo, viene un argentino y le dice a un norteamericano, che, ¿por qué no hacemos esto? Mirá, si ponemos esto acá y acá, y el otro dice, mirá, Bueno, la verdad es que tenés razón, podemos ganar unos mangos, pero yo no tengo ganas de de terminar en hacer. la cárcel y salir con voz finita. Claro, Hablando claro, así. ¿Eh? claro. Se sabe. Eh, Hay, hay el- crimen, pero hay castigo. por supuesto que se sabe. Entonces, el norteamericano es muy cuidadoso. ¿No? Va a haber, siempre hay. No te voy a decir que no hay, porque siempre hay. Claro, Pero con muchísimo cuidado. claro. Siempre vos querés que un abogado te diga que algo es legal. Si un abogado te dice que algo es legal, eso es una excusa válida. Vos podés ir a la corte y decir, me dijo el doctor Me dijo tanto, fuera de es tal. Bien, bien. fundamental. Otra cosa importante de distinción entre Argentina y Estados Unidos. En Argentina todo abogado es un escribano. Ajá. ¿Sí? Cuando vos hablas de un attorney allá, es un escribano. Eso acá no se entiende. No existe el concepto que existe allá. La palabra del abogado es palabra de escribano. Es un escribano, más que la palabra, es la firma. ¿No? Vos querés todo por Sí, escrito. La claro, palabra de un claro. abogado vale lo mismo que la palabra mía. ¿Sí? Está, Pero está, lo que está, firma un abogado por escrito, eso es un escribano. está, Mi está. sentimiento en Argentina muchas veces ha sido que acá se vive normalmente, diariamente, como se vive en Estados Unidos cuando uno está en un juicio. Si vos y yo hacemos negocios por años, de años, y todo es fácil, todo bla, 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 de pronto un día vos me estafás, yo te estafo, me enojo, no nos entendimos, hacemos juicio, y ahora tenemos que probar todo. Todo ¿Mm? por escrito, todo con pruebas, Bueno, acá todo. lleva mucho tiempo de esas cosas. Pero acá parece que la vida normal, ¿sí? La interacción de todos los días, a nivel documentación, es equivalente a la documentación de un juicio en Estados Unidos. Yo en Estados Unidos he visto pagar 20, 30 millones de dólares por una empresa y las firmas se hicieron por fax. Y se mandaron los faxes. No hubo firmas frente a escribano. ¿Por qué? Está. Porque ya eran todos conocidos, ya estaba todo armado, todo arreglado, no hubo ningún tipo de problema y sabían que si había problemas se iba a poder probar todo. Pero en el momento no era necesario hacer la firma certificada por escribano. Bien, esto Para me hace nada. acordar muchos negocios que hacíamos en el campo, que prácticamente eran de palabra, y si había una firma era sobre un papel y poníamos, bueno, y si hay algún problema, el presidente de la rural pasa a ser nuestro juez. Se hacía eso, muchos negocios, siembras, digamos, estoy hablando de hace 30 años, 40 años, se sembraban campos, se Eso daba es cierto. porcentaje. ¿Cuánto te llevas? Bueno, 35 puntos, le firmamos acá. No había que, si uno iba, digamos, ante un escribano, lo firmaba en el banco, era porque iba a pedir un crédito, digamos. Entonces necesitaba, pero si no, no, se hacía nada más que prácticamente de palabra. Eso es cierto, pero déjame agregarte una cosita, porque esto también fue una sorpresa acá en Argentina. Una vez trajimos un proyecto de investigación acá en la Argentina, muy interesante, y tuvimos que trabajar con abogados y abogados de Estados Unidos y abogados de acá que habían estudiado en Estados Unidos, y ahí aprendí un montón de cosas. Y no quiero de ninguna forma denigrar al abogado, y me parece que esto es algo que se utiliza muy poco en Argentina. En Argentina el abogado tiende a ganar plata en el litigio, cuando hay juicios. Y muy Sí, pocos abogados logran ganar plata en establecer ese diálogo que vos contaste del campo. sí, En la historia en Estados Unidos empezó igual que acá. Y la evolución fue de que muchas veces vos arreglabas con tu amigo algo, pero no consideraban todas las posibles cosas que podían pasar. ¿Sí? Los abogados son espectaculares, como están lidiando con esto todo el tiempo, para considerar todo lo que puede pasar y ponerlo por escrito. Entonces, la diferencia a lo que vos dijiste, lo que yo te agregaría, que fue la evolución que hubo en Estados Unidos, es vos vas a un abogado para que te arme el contrato. Ustedes se ponen de acuerdo, le dicen al abogado lo que quieren y el abogado te arma el contrato. Cuando el abogado arma el contrato, ustedes se van a encontrar con montones de cosas que no les habían pensado. Y si pasa esto, ¿qué hacemos? Y si pasa esto otro, ¿qué exacto, hacemos? exacto, pero abogado es así. Sí.
ustedes porque ellos estudian a nivel de riesgos, entonces cuando ustedes se encuentran de nuevo con los contratos, ahora dicen, bueno, ahora entiendo, y si tienen que discutir algo, lo discuten entre ustedes, le dan las instrucciones a sus abogados, y sus dos abogados se ponen de acuerdo rápidamente y arman el contrato. No hay ningún juicio. Ese contrato que acá en Argentina a veces tiende a ser considerado una pérdida de tiempo, yo te garantizo, no es ninguna pérdida de tiempo, porque antes de generar el valor es cuando hay que ponerse de acuerdo en las condiciones. Porque cuando generaste el valor y te peleas, ahí es Claro. el mundo de los jueces, ¿viste? Claro, Ahí claro, es claro. el famoso chiste del queso. ¿Te acordás de la fábula de Sopo Claro, del queso? claro. El juez que lo reparte y los dos ratones que se pierden y el juez que se morfa un pedazo. Bueno, hay que ponerse de acuerdo antes. Y eso es lo que Estados Unidos logra muy bien. Los abogados se meten antes y se arma todo antes. Y el valor agregado del abogado es en tener en cuenta todo, que no haya agujeros en el contrato. Y es un valor agregado muy grande, donde los abogados cobran muy bien por esa tarea. Ellos, la mayor parte de los ingresos de los abogados en Estados Unidos es armar contratos, no el litigio. Acá es al revés. Los abogados cobran poco por eso, o a veces ni lo llaman, salvo que tengan, bueno, son abogados de empresa, digamos, que se dedican a eso. Sin embargo, el abogado general, digamos, la mayor parte no cobran los juicios, cobran el litigio. Es decir, es mejor que haya, ¿no? ¿Entendés? Justamente, el juicio hay que evitarlo a toda costa. Claro, Y claro. la forma de evitar el juicio es gastar el dinero en arreglar todas las posibles situaciones antes. Claro. Por eso creo que si algún abogado escuchó esto al principio le dio bronca y ahora dice, bueno, me está generando trabajo. La realidad concreta es que el sistema funciona al estilo de vos y tu amigo hace años arreglando en el campo algo. Porque la realidad es que ustedes quieren hacer un negocio simple, no quieren toda la complejidad, pero querés tener la complejidad para estar seguro de que si pasa algo, ya saben cómo acordar. Claro, claro. Está bien. Es fundamental, eso evita los litigios. Bien, No y tenés que ir al aparte, litigio. el abogado, cuando uno empieza a firmar el contrato, viene el abogado, ¿qué pasa? Si cae una piedra, ¿quién lo paga? Ah, bueno, nunca se nos había ocurrido. Bueno, el abogado es el que pone, como decís vos, todos los riesgos posibles, ¿no? Che, muchacho, a esto le falta tanto. Ah, bueno, si lo hablamos antes, no hay ningún problema, esto estaba firmado, esto estaba arreglado así. Me parece bárbaro. Julio, bueno, creo que tenemos para hacer varios programas, digamos, juntos. Me gustaría que la próxima semana hablemos específicamente de COVID-19. ¿Puede ser? Absolutamente, sí, es un tema que me preocupa muchísimo. Estoy estudiando todo lo que sale y me fascinan algunas cosas que no se están diciendo y tengo mucha curiosidad de por qué no se están diciendo, ¿no? Bueno, perfecto. Como ingeniero, como medicina, bueno, tu experiencia en medicina, en este tipo de cosas, justamente tantos años trabajando en este tipo de cosas, y por eso empezamos hablando de sistemas. Me gustaría saber mucho, porque veo que hay cosas que has escrito, y bueno, cómo están trabajando otros países, ¿no? Porque si los problemas son la gente de edad, por qué no los guardamos, lo dejamos para el próximo sábado. Pero, ¿por qué no lo guardamos los viejitos, nos guardamos de alguna manera Sí, depende de la hay que decir, edad, nos guardamos. y el Totalmente resto correcto. trabaja económicamente como tiene que ser, ¿no es cierto? Para beneficio de las propias empresas que están desapareciendo y para beneficio, por supuesto, del país en forma concomitante. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Y nos No, reencontramos, por favor, un ¿te placer. parece? Te comprometo nuevamente para el sábado próximo. ¿Puede ser? Bárbaro, absolutamente. Bueno, Un muchísimas placer, Gerardo. gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo Hasta grande. luego. Igualmente. Bueno, fue Julio Spinelli, ingeniero electrónico, médico, bueno, varios los títulos. Hubiésemos tenido media hora más para explicar todos sus trabajos. La persona que Campo Ecología eligió para explicar esto, que realmente empezamos por lo que es los sistemas, ¿no? Campo y ecología. Está todo dicho.